Hola, te invito a pensar en esto por un momento. Si la historia universal no fuera solo una cadena de accidentes, una cosa tras otra sin sentido, sino que fuera como un relato con un autor, una trama y un propósito. Hoy te invito a que veamos la visión bíblica de la historia. No como si fueran cosas separadas, sino como un único y gigantesco arco dramático. Una historia de creación, una fractura y una redención que lo va a abarcar todo. Entonces, todo arranca con esto, en el principio. Esto es mucho más que el inicio del universo. Es, por así decirlo, la primera línea del guión. Desde la primera palabra se nos está diciendo que la historia tiene un autor y por lo tanto que tiene una intención. No vamos a la deriva, sino que estamos en medio de una narrativa que apenas comienza. Y en esto, la gran idea es que la historia no es un simple caos, para nada, sino que es el escenario donde su autor, Dios, se va dando a conocer. Cada evento, cada personaje es parte de esta gran revelación. Y esto es lo que se conoce como una historia teológica. Entonces, ¿qué es esto de historia teológica? Pues significa que Dios no es un espectador lejano, viendo todo desde arriba, sino que es el protagonista que se mete de lleno en la trama. Cada suceso es como un capítulo que nos revela más de su carácter, de su plan y que va guiando todo hacia un final coherente y con sentido. Y así es como llegamos a este primer acto, ¿no? La creación. Y aquí es importante, antes de cualquier conflicto, drama, la historia presenta un mundo de orden, de armonía, de bondad, un regalo entregado en un estado perfecto. Aquí lo fundamental es que no solo se crearon las cosas, sino que se establecieron relaciones entre Dios y la humanidad y entre la humanidad y el mundo que lo rodea. Y se nos describe como historia viviente, que quiere decir que a diferencia del resto de la creación, los seres humanos somos conscientes del tiempo, tenemos memoria del pasado y esperanza en el futuro. Estamos diseñados para ser participantes en la historia que se nos ha puesto. Y esta frase es como el sello de calidad. No dice que Dios creó todo solo bueno, sino bueno en gran manera. Y este es el punto de referencia o el estándar con el que todo lo que viene después se va a comparar. Es la parte plena, es como la sinfonía perfecta, antes de que algo lo cambie. Y así es como entramos al segundo acto, el nudo de la trama. Si la creación era plena armonía, la caída es la disonancia. Es el momento en que la perfección se rompe, se fractura, y no por un error del autor, sino por una decisión de sus protagonistas. Las consecuencias van a ser devastadoras. El camino que antes era claro, ahora está roto, con obstáculos, y hay un punto clave. El pecado no solo es un error personal, sino que se convierte en una fuerza estructural que se incrusta en los sistemas, en las culturas, en las instituciones. Y empieza a crear ciclos de dolor y disfunción que se van pasando de generación en generación. Pero justo cuando la historia parece haber llegado a esta parte sin salida, el autor introduce un giro. En el mismo capítulo de la fractura, en ese mismo, se siembra la primera semilla de la restauración, una promesa de que el mal no va a tener la última palabra, sino que la esperanza no se muere, al contrario, se convierte en el nuevo motor que impulsa la historia hacia adelante. Y esto nos lleva al tercer acto, el más largo de todos, la redención. Y no es una solución mágica e instantánea, sino que es más bien como el trabajo de un maestro artesano que con muchísima paciencia, a lo largo de siglos, trabaja desde adentro de la historia rota para repararla y de hecho hacerla todavía más bella. Esta frase de cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, el cumplimiento del tiempo, sugiere que todo lo que pasó antes, cada profeta, cada rey, cada pacto, no fue al azar, para nada, sino que era una cuenta regresiva, una preparación muy cuidadosa que apuntaba a ese preciso momento, el punto de inflexión de toda la historia. Entonces, en esta narrativa, Cristo es la clave para comprender todo. ¿A qué nos referimos? A que con Cristo podemos llegar a comprender la plenitud de la historia. De esa misma manera se presenta a Cristo como quien da sentido a todo lo que vino antes, que redefine el presente y que abre la puerta a un futuro completamente nuevo. Pero
¿Cómo se va desarrollando ese plan ya en la práctica? A través de una serie de pactos. Y la idea aquí importante es que no son contratos legales fríos, sino que son invitaciones a una relación, a una unión. Cada parte es como un nuevo capítulo en esa historia, donde Dios se compromete una y otra vez, incluso cuando la humanidad vuelve a fallar. Entonces, la progresión es fascinante. No se trata de memorizar cada detalle, sino de ver el patrón. La promesa cada vez se va haciendo más grande. Empieza con una pareja, se expande una familia, luego una nación y finalmente con el nuevo pacto en Cristo se abre a toda la humanidad. Es como esa escalera que va subiendo, esa revelación que crece en alcance y profundidad con cada paso. Y así es como llegamos al desenlace, ese acto final que le da sentido a todo lo anterior. Si la historia empezó en un jardín y luego se rompió, el final no es solo regresar al jardín, sino que es una restauración que lleva todo a un nivel superior, a una comunión todavía más profunda y segura que la original. Entonces tenemos una cita en la Biblia: reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y lo importante es la escala, ¿no? Todas las cosas. No solo se trata de la salvación de personas, sino que es una restauración cósmica. El plan es sanar y unificar no solo la humanidad, sino la creación entera, devolviéndola a una armonía original, pero ahora de forma permanente. Así que, en resumen, toda la narrativa se puede ver en esa línea tan simple: creación, en el cual está todo perfecto; la caída, donde se rompe todo; la redención, que es ese largo y dramático plan de rescate; y la consumación, que es la restauración final. Esto es, en esencia, la estructura de prácticamente la estructura bíblica. Entonces, esta es la idea más impactante. Con esta visión, nada en la historia se desperdicia, sino que el autor ha hecho que aún los capítulos más oscuros, los fracasos, las tragedias, las cosas peores, están en alguna manera retejidas en el plan de redención. Todas estas partes se llenan de luz, y entonces la historia todavía no termina. Por eso podemos cerrar con esta pregunta: si la historia en verdad está hecha por un autor que es el restaurador, ¿cómo cambia nuestra manera de ver a ese restaurador, sabiendo que nosotros podemos ser ese personaje en la historia que, a pesar de fallas, podemos ser llevados a una restauración total? Es algo que vale la pena meditar. Dios les bendiga.